Buenas tardes, presidente Correa. La investigación revela la injerencia de Estados Unidos colaborando estrechamente con la Fiscalía de Ecuador para perjudicar a su movimiento a pocos días de las elecciones. ¿Usted tuvo alguna sospecha de la influencia de Washington en los comicios electorales del 2023? No sospecha, certezas, pero si era un secreto a voces. La injerencia del embajador de Estados Unidos era descarada, impune, ya vulgar. Era el nuevo virrey en Ecuador y la fiscal pues su peón para perseguirnos a nosotros y tratar de destruirnos como movimiento progresista. Entonces esto no tengo ninguna duda porque solo tengo certezas, todo el mundo lo sabía, pero como era contra la izquierda nacionalista, soberana, entonces permitieron esta persecución y alterar los resultados de la elección del 2023. En el reportaje se menciona cómo desde Estados Unidos se fraguó la estrategia para implicar al movimiento Revolución Ciudadana en el crimen del ex candidato Fernando Villavicencio. ¿Cuál es su postura frente a esta intromisión extranjera por parte de Estados Unidos? Pero ¿cuál va a ser la postura? De indignación, pero esto es solo una parte de la historia que ha sufrido Ecuador en los últimos años y que ha destrozado al país. Empezaron persiguiéndome a mí para inhabilitarme políticamente, quitarme derechos políticos, condenarme a 8 años de prisión por un caso forjado, para evitar que yo regrese al país, que sea candidato. No solo me roban mi reputación, mi libertad, mis derechos políticos, sino que le roban la democracia al pueblo ecuatoriano, porque le impiden la opción de elegir a quien ellos quieran, ¿no? En el 2021 armaron un caso no similar, pero otro escándalo, de que nos había financiado el Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Hicieron videos que luego se descubrieron que habían sido montajes hechos en la selva ecuatoriana porque se oyeron ruidos de paro que no existen en la selva colombiana. Pero la fiscal fue hasta Colombia a reunirse con el fiscal colombiano. El fiscal colombiano vino para hacer el show y eso nos perjudicó en las elecciones del 2021. Hay elecciones anticipadas en el 2023 y vamos a ganar en una sola vuelta, porque pese a 8 años de persecución brutal, seguimos siendo de lejos la principal fuerza política del país. Y 9 días antes de la elección asesinan a un candidato acérrimo enemigo nuestro porque era informante de Estados Unidos y era un tipo corrupto, todo el mundo lo sabe, ¿no? Cobraba por lo que decía, cobraba por lo que callaba, pero ahora se conoce también que era informante de Estados Unidos y nos culpa a nosotros, la Fiscalía. Le pasa esa información a la familia de Villavicencio, el asesinado, y también nos culpa a nosotros, porque si a la familia le dicen fueron los correístas, eso va a repetir la familia. Hoy se sabe que todo fue mentira, fue una jugarreta de la fiscal Diana Salazar con el embajador de Estados Unidos para alterar el resultado de las elecciones como efectivamente pasó. Presidente Correa, y bueno, usted decía, y justamente es así, en la Asamblea Nacional ustedes son la principal fuerza política. ¿Qué se podría esperar en los próximos meses de cara a las elecciones presidenciales? ¿Qué se podría hacer desde otras esferas del Estado frente a la revelación de esta información? Y más aún cuando estamos a puertas de que se reactive ese juicio político contra la fiscal general. En Ecuador no hay Estado de Derecho, eso debe entender el mundo. De hace 8 años no hay Estado de Derecho, se tomaron todas las instancias de forma totalmente ilegal. Corte Constitucional, Superintendencia, Consejo de Judicatura, jueces, fiscal, Contraloría. Entonces esto van a tratar de mantenerlo en la impunidad, con la complicidad de la prensa hegemónica, que es la principal actora en estas cosas. Y estos no son hechos aislados, ¿eh? Esto es una estrategia regional. En América Latina no hay coincidencia. Como en los 70, las dictaduras militares no es que eran coincidencia, era un plan articulado, el plan Cóndor. Ahora es el lawfare, la judicialización de la política, la persecución por medios judiciales de líderes políticos que le son incómodos a Estados Unidos y tratar de lograr, aniquilando judicialmente a esa persona, lo que no logran en las urnas. Entonces no es una coincidencia, pero en el Ecuador no existe Estado de Derecho y pese a lo que hoy se conoce, pero siempre se supo que Diana Salazar es una corrupta, que juega un rol político, que es tan solo un peón de los Estados Unidos, que está vinculada al crimen organizado. Ecuador ya es un narcoestado, busque un jefe de la mafia que haya sido apresado por esta señora. Por el contrario, se han escapado los principales, los que apresamos durante nuestro gobierno. Esto se sabe, es un secreto a voces hace mucho tiempo, hoy están las pruebas contundentes, pero muy probablemente no pasará nada porque se han tomado todo el Estado y tratan de protegerla por todos los medios con tal de que siga persiguiendo a los correístas y siga entregando el país a los intereses de la oligarquía ecuatoriana y de Estados Unidos. Y como lo decíamos, también hay este juicio político en contra de la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar. ¿Cómo cree que van a actuar las diferentes bancadas del Estado en la Asamblea Nacional? Es que eso le dije. Bueno, tal vez no fui lo suficientemente claro.
Nosotros somos de lejos el partido con mayor bancada en la Asamblea, pero no tenemos mayoría por nosotros mismos, porque cambiaron el método de asignación de escaño, entre otras las tantas trampas y desarme institucional que ha sufrido el país, para impedirnos ser mayoría, si no lo fuéramos. Entonces, las demás fuerzas políticas, todas están contra nosotros. Y para que vea el grado de retroceso democrático, civilizatorio incluso que tenemos, antes de que se ejecute el juicio político, ya las dos principales fuerzas políticas después del correísmo, o Revolución Ciudadana, como quiera llamarlo, la gubernamental de Noboa y el Partido Social Cristiano, dos de las principales fuerzas, se han pronunciado públicamente diciendo que no van a condenar a Diana Salazar. ¿Cómo es posible que antes del juicio ya se comprometan a defenderla? Cuando no han visto las pruebas, cuando no se ha realizado el proceso. Eso demuestra el nivel al que nos han llevado a nivel democrático, a nivel de valores. O sea, en un juicio político, los asambleístas son los jueces. Tienen que esperar las pruebas, la exposición, la defensa, la acusación. No, ellos ya dijeron que no van a condenar a Diana Salazar. Entonces, contra eso estamos luchando, contra la barbarie. O sea, ya no hay razón, ya no hay verdad, solo hay intereses creados. El interés es tratar de aniquilar el progresismo en Ecuador y van a utilizar todos los medios para aquello. En los últimos días hemos hablado continuamente sobre la situación crítica de Ecuador en el tema social, también de la seguridad, que está viviendo momentos críticos. Se han visto muchísimos asesinatos en los últimos días, a pesar de que hay un estado de excepción, de que las Fuerzas Armadas están en las calles resguardando supuestamente a la población. Bueno, estamos a cara de las elecciones. ¿En qué se deberían enfocar los próximos mandantes en que podrían llegar a Carondelet? Mira, hay varias formas de corrupción. Corrupción no es solo recibir dinero para hacer algo o dejar de hacer algo cuando usted es funcionario público. Corrupción es aspirar a un puesto para el cual no está capacitado. Corrupción es utilizar el poder político para fines privados, no para el bien común. La única legitimidad del poder político es el bien común. Y siempre nos hablan los liberales del equilibrio de poderes, no Congreso, Ejecutivo. Si nosotros ganamos el Congreso, la mayoría, y teníamos el Ejecutivo, era dictadura. La principal división de poderes que debe existir es la división entre poder público y poder privado. Hoy en Ecuador está tomado el Estado por el poder privado, no creen en el Estado, lo han desarmado, lo tienen solo para sus negocios y son incompetentes además. Además de que no tienen ganas de hacer, no tienen la voluntad de hacer, no tienen la capacidad de hacerlo, porque para combatir el crimen organizado no es darle más pistola a la policía, no es un trabajo para Rambo, es más bien un trabajo para Sherlock Holmes, es una cuestión integral. Lavado de dinero, coordinación internacional, ver los puestos de destino, ver el origen de la droga que nos viene de Colombia. Nosotros no tenemos plantaciones de droga. Entonces, obviamente, la seguridad nos ha convertido en el país más violento de América Latina y de los 5 más violentos del mundo. Después de que yo dejé el país en el 2017, como el segundo más seguro de América Latina y los más seguros del mundo, y el más seguro para nuestro nivel de ingreso per cápita. En todo Presidente caso, Correa, y además de eso, pero hay que saber hacer las cosas. Y también es el problema social, porque se puede decir que están armando, por ejemplo, las Fuerzas Armadas y la policía con más armamento en las calles, con más protección, pero ¿qué pasa con la situación social en la población? Pero ni siquiera eso va a servir, pues si no hay una estrategia, si no se corta de raíz las cosas, ¿no? Si no tiene toda la inteligencia para descubrir la estructura. Captura a un jefe mafioso que no lo han capturado y hay 10 más que lo van a reemplazar. Entonces se requiere toda la estructura, se requiere trabajo de inteligencia, como le decía, coordinación internacional, y eso brilla por su ausencia. Y por supuesto, se requiere desarrollo humano. Ese fue siempre nuestro principio. Seguridad, no basada en pistolas más grandes para policía, más represión. Seguridad basada en desarrollo humano, educación, salud, oportunidades para todos y todas. Eso ya no existe en Ecuador. Entonces hay un caldo de cultivo, ¿no? Hay un ambiente muy propicio para que estas mafias incluso tengan apoyo popular, porque los jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar encuentran una alternativa de ingreso y de poder incluso en estos grupos mafiosos. Muchísimas gracias, presidente Correa, por estar con nosotros hablando sobre la situación crítica que vive el Ecuador.